Buenísimo, Pues, buenísimo. pues si gustan, damos inicio. Me voy a permitir hacer la presentación. Esta es una sesión grabada con el motivo de que podamos difundirla. Entonces, buen día. Sean todos y todas bienvenidas a bienvenidos a este seminario permanente de investigación del Departamento de Comunicación. El día de hoy nos acompañan la doctora Mayra Vaca y la maestra Pamela Speitia para presentar los avances del proyecto de investigación, la comunicación y sus guerras teóricas. La doctora Mayra Vaca es académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde actualmente coordina la licenciatura en comunicación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación abarcan teorías de la comunicación, relaciones entre poder político y los medios, la comunicación gubernamental y política, así como la alfabetización mediática en América Latina. En coordinación con algunos grandes autores y autoras nacionales e internacionales del campo de la comunicación, ha hecho una contribución reciente al conocimiento en la colección de 3 tomos sobre la comunicación y sus guerras teóricas, que es justamente lo que hoy nos presentan. Adicionalmente, junto con ella está la maestra Pamela Speitia, quien es licenciada en comunicación por la Universidad del Valle de México y maestra en periodismo, y actualmente está en el doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Sus temas de investigación se orientan hacia la comunicación política y están asociados al discurso político y la democracia, discursos políticos de odio, discurso populista y pluralista y las noticias falsas, así como temas relacionados con la posverdad. Entonces sean bienvenidas, sin más preámbulo, les cedo los micrófonos para que puedan presentarnos todos los resultados y todo lo asociado a su investigación. Estoy hable y nomás no sé. Perdón. Muchísimas gracias, doctor Ulises, por invitarnos a este seminario de investigación del Departamento de Comunicación. Nos da mucho gusto estar aquí presentes para platicar un poco más de este proyecto que estamos pues presentando justo esta semana. La semana pasada, voy a compartir pantalla, ya salió el segundo tomo. Ahorita platicamos un poquito más de del proyecto. Aquí está ya, voy a poner así para poder verlos a todos, porque si no, no los veo. Ya, perdón. De esto que terminó siendo la comunicación y sus guerras teóricas, introducción a la teoría de los medios de la comunicación, de la comunicación y los medios, que al final fue una colección de 3 tomos. Ya está los 2 primeros a la venta. Ahorita vamos a platicar un poquito más de cada uno. Y el tercero pues viene en camino. Me parece que este proyecto, más que presentar avances, ya es estamos haciendo un poco de trampa porque estamos presentando ya como la etapa final del proyecto. Ha sido un proyecto que estuvo en el tintero por largo tiempo y que se encuadra en 2 momentos claves para el Departamento de Comunicación, en especial para la licenciatura. El primero es la renovación de los planes de estudios de la propia licenciatura, y creo que es aquí donde nace la iniciativa del proyecto, de ir viendo qué contenidos se deberían de actualizar, recapitular, cambiar en el nuevo plan de estudios, y qué elementos teóricos podíamos para sustentar este nuevo plan de estudios. Junto a de manera coincidió la conmemoración de los 60 años de la licenciatura, y en ese es el momento en el que se enmarca este proyecto y empieza a tomar un poco más de forma. El objetivo central del proyecto, en términos muy generales, es presentar los debates más importantes o centrales sobre las teorías y los procesos comunicativos, los medios, las audiencias y otros actores relevantes en el proceso de comunicación. Entonces, teniendo estos 2 momentos claves, la idea original era poder contar con un compendio de algún lugar, algunas teorías útiles que nos pudieran ayudar a presentar los debates más centrales de la comunicación, o lo que ha sido las teorías base, para empezar una discusión sobre el campo de la comunicación en términos teóricos. Al final,
quedó en esto que es esta colección de 3 volúmenes, que es La comunicación y sus guerras teóricas, bajo la idea de pensar a la comunicación como una guerra. Es un poco bélico, hemos recibido algunos comentarios de que es un título muy confrontacional y que deberíamos de haber buscado algo menos bélico en estos tiempos, pero bueno, la idea se suscribe un poco a pensar la comunicación como una guerra en términos de diversos panoramas, enfoques, tradiciones, escuelas, toda esta diversidad que implica estudiar la comunicación. Al revisar las teorías podemos ver que no hay consensos en los enfoques ni en las propuestas, pero tampoco ni perdedores ni ganadores. Es ahí donde creemos que puede ser una aproximación menos bélica, al reconocer que no hay ni perdedores ni ganadores en este debate, sino que podemos a lo largo de estos 3 tomos ir identificando las distintas propuestas, las distintas consideraciones que hay en el estudio de la comunicación, las diversas opiniones e intereses, y de ahí retomar lo que nos puede ser útil para analizar la comunicación en el entorno actual en el que estamos. Ahí están los 3 volúmenes. Son un primer volumen que trata de los enfoques disciplinarios. Ahí están agrupadas las teorías de la comunicación más hacia las disciplinas y explicar un poco cómo hay distintas disciplinas en el estudio de la comunicación y cómo cada una de estas trae herramientas diferentes al estudio de los procesos comunicativos. Luego el volumen 2 aterriza un poco más sobre las tradiciones de pensamiento y escuelas ya en líneas que se acercan mucho al pensamiento de cada uno de los países. Las estamos englobando en grandes escuelas de pensamiento y tradiciones que van arraigadas a fronteras nacionales. Ahí también tenemos algunas herramientas interesantes. Y en el tercer volumen ya están aglutinadas las contribuciones a través de preguntas de investigación de manera más específica. Tenemos un montón de colaboradores en distintas partes del país y en distintas partes del ámbito académico. Aquí todas ellas y todos ellos mantienen alguna relación con el Departamento de Comunicación, algún tipo de debate, o con quienes hemos estado trabajando cerca temas que son de interés tanto para las universidades en las que están, pero también para el Departamento de Comunicación. Ahí está una lista muy extensa de distintas universidades y distintas colaboradores y colaboradores. En esta parte de la presentación voy a pasarle la palabra a Pamela Aspetia, quien estuvo colaborando muy de cerca con este proyecto en el esquema de las ayudantías de investigación con las cuales contamos en la Universidad Iberoamericana. Ya estuvo colaborando, ya estuvo detrás del proyecto desde que inició hasta estas sus últimas etapas. Y aquí quisiera que ella nos platicara de manera general de qué va el volumen 1, de qué va el volumen 2, y después el volumen tercero, que es el que estamos todavía trabajando, les puedo yo platicar más o menos cómo va, cuando ya está en edición, cómo fue la edición de ese volumen último, y después podríamos abrir a preguntas y respuestas. Pam. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a todos. Efectivamente, como Mayra bien lo dijo, yo soy pues estudiante, he estado en este tema de la ayudantía. Puedo decir que es un poco parcialmente son mis bebés también, por lo que mencionó Mayra. Yo estuve muy de cerca en este proceso de edición. De hecho, pues en ambos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, pues debo decir que soy pues traductora de un par de ellos, tanto del 1 como del 2. Entonces sí me tocó pues ver este desarrollo de cómo se iban creando, cómo iban aportando a todo el volumen 1 y 2. El orgullo de decir que el volumen 1 ya está, ya es parte, ya forma parte de los textos básicos, de nuestros textos básicos para pues enseñar la clase, el curso de teorías de la comunicación 1, y nos es muy útil por los enfoques que tiene.
y por todo el contenido. Por ejemplo, aquí existe en la primera parte de nuestro, bueno, del volumen 1, enfoques como pues el sociológico, estructuralista, normativo y el enfoque cultural también, que pues fueron vertientes clave para poner estos temas sobre la mesa y aspectos de la comunicación humana que se han estudiado desde hace mucho tiempo y pues han abonado al surgimiento de algunas subramas de la propia comunicación. Aquí tenemos pues textos sobre cómo el enfoque sociológico, qué es el enfoque normativo, o bueno, si realmente qué implica la estúpida normatividad, como bien lo dice. No les pienso spoilear nada, no se preocupen, solo es como que una parte de, para que entiendan cómo, dónde o hacia dónde va este debate sobre enfoques. Igualmente, podemos pasar a la siguiente, por favor. Tenemos la comunicación y el desarrollo en el siglo XXI, ya yendo un poco más hacia acá, ya sin tocar un poco más temas sobre el siglo XX y todo, podemos dar una contribución y una relectura de aportes de Wilbur Schramm. Como recordarán, Wilbur Schramm es uno de los autores, junto con Peterson y Siebert, de las 4 teorías de la prensa, un libro muy, pero muy aclamado para ver cómo han evolucionado los sistemas mediáticos. Pero bueno, como comprendemos este volumen de 4 teorías de la prensa, pues desde los 50, entonces creo que viene muy bien esta contribución y esta relectura de aportes de uno de los autores para ver cómo se ha actualizado y cómo se puede adaptar al siglo XXI todas estas contribuciones que se hicieron sobre los sistemas mediáticos, sobre cómo los medios pueden cumplir una función social y pues para avanzar hacer avanzar a las sociedades, principalmente pues en el aspecto comunicativo. En el libro pues también se presentan otros horizontes teóricos y metodológicos, a pesar de que la metodología está un poco más así en el volumen 3, como lo va a decir la doctora Mayra en algunas diapositivas. Pero aquí es importante también ver cómo el giro afectivo tuvo una influencia en el siglo XXI y en las nuevas como corrientes que se suscitaron también con las plataformas digitales. Siguiente. Por favor. Y bueno, ya cuando vamos hacia el final de este libro, pues empiezan ya debates teóricos y metodológicos no ortodoxos entre enfoques, enfoque comunicativo, social, cultural. También pues esta era digital se realza pues importancia del poder, o sea, la acción, la agencia, imaginarios sobre lo digital, pero cómo podemos tener pues este poder de agencia a través de las plataformas digitales y a través de las redes sociales. Esto también está muy abordado en este capítulo, bueno, en estos capítulos finales, y se plantea al final una discusión en torno a la hipervigilancia, con la pregunta clave sobre si los ciudadanos realmente pueden ser reemplazados por algoritmos. Entonces, de esto consta el volumen 1, como pueden ver, es un volumen muy diverso, con muchas ideas, que no solo tiene ideas del siglo XXI, sino también ideas que vienen desde hace mucho, de enfoques que se han suscitado, que se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo, pero adaptados a nuestros tiempos. Igualmente, en el volumen 2, podemos ver que pues a lo largo de estos años, pues la universidad se ha esforzado y ha formado pues muchas generaciones profesionales, empresariales incluso y académicas, y pues todas estas han conformado este campo de comunicación y cultura en nuestro país. De hecho, en nuestro ramo, en el doctorado, pues tenemos una línea de investigación que precisamente se llama comunicación y cultura política, que pues es en la que me encuentro yo. Entonces, este volumen 2 viene a plantear también sobre escuelas de pensamiento, sobre
también teorías un poco, pero ya más específico, o sea, más ahonda más en el tema. Aquí vemos un poco en el inicio los fundamentos en el estudio de comunicación en los medios. Aquí vemos las principales tendencias de pensamiento en el campo de comunicación en los medios y también un poco de desarrollo y consolidación, cómo se ha desarrollado y cómo se ha consolidado sobre todo el campo de la comunicación, pero ya en un sentido más académico, o sea, sí teórico, pero también académico, cómo se ha desarrollado este communication research que hemos visto desde hace mucho tiempo, pero ahora cómo está en nuestros días. Igualmente, en la segunda parte vemos un poco de escuelas, escuela francesa o escuelas francesas, teoría crítica, escuela de Frankfurt, algunas escuelas pues que como ya podemos ver aquí, igual estudios culturales, son escuelas muy tradicionales, son escuelas clásicas de comunicación, pero que tienen una relación muy importante en nuestros días. Es importante también reflexionar sobre cómo estas escuelas a su forma siguen estando presentes. Igual economía política, escuela de Palo Alto, interaccionismo simbólico. Hoy en día que tenemos a través de muchos medios de comunicación y de difusión, material simbólico que quiere decir algo, ¿okay? No solo es símbolos, signos aislados, sino que juntos quieren decir pues muchas cosas. Igual es que escuelas canadienses como la Escuela de Toronto y la tradición latinoamericana, tocando también México. Finalmente, en este volumen 2 tenemos ya institucionalización e internacionalización y tenemos los estudios cómo se han suscitado en América Latina, cómo se ha desarrollado la comunicación en los medios y también una institucionalización e internacionalización del campo dentro de la comunicación en México y en América Latina. Como podemos ver, así como se ha movido el campo de la comunicación y de la academia a nivel, bueno, en México también se ha movido así a nivel Latinoamérica y también a veces a nivel mundial. Entonces es importante también dar como que una mirada o ver qué está pasando en el mundo con estos temas. Y Mayra, te regreso la palabra para que continúes con el volumen 3. Muchísimas gracias, Pam. Pues como ven, es un recorrido muy amplio de muchísimas herramientas y en realidad de lo que es esta colección es una caja finalmente de herramientas para ir analizando desde distintos enfoques, distintas escuelas, distintos componentes, los procesos comunicativos. En realidad lo vimos cuando lo platicamos con el doctor Guerrero más como una especie de handbook, ¿no? Que tuviese todas esas herramientas en un compendio a la mano y de las que pudiéramos ir haciendo uso. Como les decía, esta idea de la guerra, pues no es que un debate sea mejor que el otro, sino cómo balancearlos y cómo tener esas herramientas. El volumen 3, pues ya trata de los debates ya en torno a algunas preguntas específicas de investigación que también son muy genéricas y que también reúnen como muchos aspectos de los procesos comunicativos, muchos enfoques que se han visto en los otros 2 volúmenes anteriores, pero están organizados en metodologías y preguntas de investigación específicas. Y el tomo tiene 3. Este volumen tiene 3 grandes apartados y el primero gira en torno a la pregunta de si los medios de comunicación son todos poderosos, digo la pregunta clásica, básica y de dónde empiezan las discusiones más básicas del estudio de la comunicación. Y ahí tenemos, ahí debe decir, la espiral de la influencia, en vez de espiral de la influencia. Ahí es entender el poder de los medios de comunicación ahora con el surgimiento de las redes digitales, que tanto se puede o no se puede
seguir esta hipótesis de si son los medios todos poderosos. Esa es una contribución de Raúl Trejo. Luego hay una contribución que trabajamos Pamela y yo, ahora sí, en coautoría sobre los medios y el poder en México, tratando de discutir también esta misma pregunta de investigación. Y otra contribución de Giselle Salazar del CIDE sobre la violencia y la prensa también en el país. Todos girando en torno a la reflexión de si el poder de los medios sigue siendo omnipresente. La segunda parte es sobre los efectos y los usos de la información. Aquí hay una contribución de la doctora Fidel sobre el paradigma informacional en la comunicación. Está también la contribución del doctor Guerrero sobre el encuadre. Está otra contribución de una profesora de claustro de la licenciatura sobre priming. Y de Carlos Lozano tenemos una contribución sobre cómo converge la economía, la política y los estudios culturales en este estudio o en esta perspectiva de estudio sobre los usos y los efectos de la información. Cerramos el tomo y la colección con una última pregunta muy general y muy genérica: si somos en esta era digital consumidores, ciudadanos o prosumidores. Aquí retoma algunas, como ven, las preguntas como que van y vienen también con los otros elementos que hemos visto en los otros 2 volúmenes. Y aquí tenemos ensayos 2 capítulos que discuten a bastante detalle esta idea de los indicadores culturales desde sus autores originales, desde Larry Gross y Nancy Signorelli y sus colegas, que nos prestan sus textos, que son los que trabajó Pamela y estuvo traduciendo, sobre los indicadores culturales y cómo participamos como cultura, como ciudadanos o consumidores en la creación de nuevos contenidos mediáticos. Y usando estos elementos, el capítulo de Alejandro Cárdenas hacia el final hace un ejercicio, una investigación ya más práctica, aplicada, en una clase que hizo con su grupo de comunicación global sobre el análisis de los stand-ups de comedia mexicana, programas de Netflix, y cómo utilizan o no estas herramientas que reconocen estos autores o indicadores culturales en las últimas décadas, y qué nos puede llevar este análisis de los indicadores culturales ya en estos años y en frente a contenidos mucho más recientes. Como ven, es un proyecto grande que no tiene pues un objetivo central, sino que toca muchos temas del estudio de la comunicación. No es un proyecto de investigación científica ni básica ni aplicada, es más bien como un proyecto que lo que intenta es poner herramientas para estudiar la comunicación en una sola caja y que podamos utilizarlas en la enseñanza y en el diseño de otras investigaciones mucho más aplicadas. Doctor Guerrero, no sé si tú quieras terminar diciendo algo de este grandísimo o rapidísimo recuento de la colección. Bueno, pues sí, la verdad es que yo, cuando se planteó este proyecto, se planteó en el marco del 60 aniversario de la licenciatura, como un esfuerzo para, pues, generar, digamos, una discusión más al día de las principales corrientes teóricas, pues, que han marcado la comunicación, pues, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Entonces, desde luego que hubo una necesidad de rescatar a los clásicos, de partir de los clásicos, de hacer una revisión crítica del trabajo de ellos, ¿no? Ya Pamela y la doctora Mayra ya lo comentaron en los primeros volúmenes, y bueno, pues tratar un poquito de dar una perspectiva de hacia dónde van las teorías que hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Hay unas que claramente pues han envejecido mal, y hay otras, en cambio, que se han cruzado con otros campos, no necesariamente la comunicación, como la sociología, la psicología, la ciencia política, y esto ha generado la posibilidad de plantearse nuevas preguntas de investigación, de enriquecer los marcos teóricos,
Y creo que esta es como la gran aportación de los 3 volúmenes, ¿no? Tener una discusión, pues usaría la palabra ayornada, ¿no? Al día de varios de los temas más importantes. Y creo que estos volúmenes son útiles, más allá de cualquier cosa, pues para materias claves que tienen que ver con la formación teórica de nuestros alumnos. No solamente los estudiantes de la licenciatura, sino yo creo que es un texto importante de consulta para los estudiantes de posgrado, porque da mucha claridad, ¿no? La exposición de los temas pues empieza situando qué son, cuál fue la aportación importante, las discusiones que originaron y los contextos en los que surgieron las teorías, y luego pues va abriendo los derroteros actuales, que pues terminan siempre con algunas preguntas y algunas de las inquietudes que hoy se plantean, ¿no? Pues eso es lo que tendría que decir en general, y pues felicito muchísimo el trabajo de la doctora Mayra Baca, que pues la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Y de verdad extraordinario en la edición pues, de los 3 volúmenes, y pues una curaduría pues muy cuidadosa, ¿no? Muchas gracias, y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Pues yo creo que también es un reflejo de la posición que tiene el Departamento de Comunicación en el debate del estudio de la comunicación. Todos estos gran colaboradores que vimos en realidad tienen un contacto directo con la Ibero de alguna manera, y fue como se pudo tejer una colección de 3 volúmenes con tantos capítulos, ¿no? De cómo está posicionada la Universidad Iberoamericana en el estudio de la comunicación desde distintas facetas y desde distintos puntos cardinales, que también eso fue lo que hicimos gala al tratar de armar esta colección con distintas perspectivas, distintos autores, distintos enfoques. Eso sería de nuestra parte, doctor Ulises, la presentación. No sé si abrimos a Pues preguntas. muchas gracias. Efectivamente, la verdad que una obra muy vasta, ¿no? Como bien decían, creo que va a tener efectos importantes sobre la consulta que puedan realizar tanto estudiantes de licenciatura, posgrado. Y pues bueno, muchas felicitaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a quien quiera realizarles algún comentario, que tengan alguna duda. Siéntanse en la plenitud de expresarse. ¿Alguien? Sí, por el momento no hay, voy a empezar yo, tal vez eso rompe. Ahora que veía toda la revisión y todos los volúmenes, me preguntaba si ustedes en el proceso habían identificado algo que particularmente fuera clave para el campo de la comunicación, algo que les haya llamado la atención de toda la discusión y que efectivamente de esta perspectiva de que algo ha cambiado sustancialmente. Particularmente lo pienso por las redes, porque siempre está esta parte de si el espacio, si las redes son parte de este espacio público, es algo distinto, ¿no? Y entonces creo que la salida más fácil que se le ha encontrado es que es parte del espacio público ensanchado y ahí se queda. Pero creo que hay algo más por ahí. Pero bueno, ahí hay un sesgo, pero no sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que en toda la revisión, una cosa que permeó fue como back to the basics, ¿no? Como que la idea que lo generó era como encontrar las raíces de la discusión. Y lo que tiene la colección es plantear, como decía el doctor Guerrero, nuevas preguntas más que respuestas. Y no es una visión que presente un debate como palpable de todas estas teorías mucho más actual, sino que la idea era regresar a cuáles eran las raíces, qué podemos aprender de lo que ya sabíamos y cómo se puede aplicar, y de ahí generar nuevas preguntas de investigación. Entonces, a lo mejor esta idea de las redes sociales y las nuevas plataformas se ve de manera más conservadora a lo largo de toda la colección, aunque sí están los destellos y las provocaciones. Por ejemplo, el capítulo de la doctora Fidele y de Gabriel, pues plantea esta imposibilidad de pensar la comunicación actual más allá
del mundo digital. O sea, no podemos pensar en la comunicación como algo que escapa a la digitalización o como algo que está divorciado de lo digital. O sea, pensar ahorita en la comunicación, es en la propuesta que ellos hacen, es pensar en una comunicación que pasa y que es digital, no ni siquiera que pasa por las plataformas digitales, sino que es digital. Entonces creo que en ese sentido, pero creo que el valor interesante de la colección es que da la oportunidad de conocer, por eso pensamos que en cursos básicos de la licenciatura puede servir, es de conocer los orígenes, ¿no? Y de dónde están. Y entonces, por ejemplo, Robin Mansell hace una discusión muy actual sobre la economía política en las redes sociales, pero regresa a los básicos, ¿no? A la economía política de los 50 y de los 60 y presenta un escenario donde cómo podemos analizar las redes sociales con esos argumentos y qué tipo de adecuaciones requieren esos argumentos. Y creo que esa es la propuesta general del tomo, ¿no? No sé, Pamela, el doctor Guerrero, si quieran agregar algo más. Esa sería mi respuesta. Pues creo que la pregunta de Ulises es muy buena porque sí creo que esta colección efectivamente, como ya comenta la doctora Mayra, pues tiene esta pretensión más bien de hacer una revisión desde los fundamentos. Pero nos deja, me parece, una tarea inacabada. Y, a ver, del mismo modo en que la sociología aparece en un momento bien importante de la historia para tratar de entender las nuevas formas pues de la vida en los entornos urbanos, ¿no? Con todo este proceso de modernización, industrialización, surgimiento de nuevas clases y nuevas relaciones entre los grupos sociales. Yo creo que la comunicación tiene esta tarea pendiente. Nos hemos metido en el caso mexicano específicamente y latinoamericano también, por extensión, a discutir qué es la comunicación, qué es si es un campo, si es una disciplina, o sea, ¿qué es? Bueno, estas discusiones la sociología las tuvo también en los primeros 40 años de vida, pero realmente no le importaron mucho, ¿no? Siguió haciéndose las preguntas centrales. Y creo que nosotros tenemos que salir un poco de esa mirada de seguir preguntándonos eso y tratar de entender, porque desde luego que igual que en la sociología, y por eso traigo yo la referencia, me parece que hay dos momentos claves, uno en el siglo XX y uno en el XXI, que transforman radicalmente los procesos de entendimiento y el papel de los individuos en las sociedades modernas. Y en el primer caso es la radiodifusión, ¿no? La radio y la televisión como modelos que van a irrumpir en nuestra vida cotidiana, que se van a abrir incluso en los hogares de clases medias, urbanas, occidentales, su salita para poner la consola de radio, luego la televisión, y que van a generar prácticas completamente novedosas, ¿no? De consumo, de entender el tiempo libre, del entretenimiento, de qué temas provoca entre la familia, ¿no? En fin, va a ser una revolución de costumbres. Y me parece que también en el siglo XXI, bueno, en el 20 y luego en el 21, ¿no? Con la internet y luego el reimpulso que tienen las redes sociales, volvemos a tener una irrupción que sacude completamente, ¿no? Y que genera nuevas formas de entender la relación de los individuos, los grupos, sus identidades y sus relaciones con lo público, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene la tarea pendiente de tratar de entender de manera más macro estas grandes transformaciones, de encontrar como su lugar y situarse como un campo, una disciplina, no lo sé, ¿no? Pero no me preocuparía mucho por eso, para hacerse estas preguntas de hacia dónde está yendo esta construcción, ¿no? Creo que una de las cosas que nos deja la pandemia, y con esto concluyo, es que la pandemia nos hizo refugiarnos otra vez digamos, en formas de identidades que han emergido más desde abajo hacia arriba. No hemos terminado de entender estas nuevas identidades que tienen que ver con tribus urbanas, pero no solamente eso, ¿no? Nuevas identidades, digamos, más pluralidades de género, más de todo, ¿no? Y ahora estamos como intentando regresar
otra vez a reconectarnos de alguna forma. La pregunta que atraviesa la comunicación es que todo esto se da a través de las plataformas que nos permiten la conexión y la mediación con el mundo. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo buscar en la comunicación estas nuevas formas de poder entendernos otra vez, de reconectarnos con muchos de los espacios que teníamos cuando ya redescubrimos en estos refugios pandémicos que pertenecemos a ciertos grupos, que tenemos identidades reforzadas en A, en B, en C, ¿no? ¿Cómo volver a reencontrarnos? Creo que la comunicación, el lenguaje y los contenidos tienen un lugar fundamental que jugar en todo esto. Creo que es por ahí podrían ir algunas de las grandes preguntas que podríamos comenzar a plantearnos, y creo que el Departamento de Comunicación y los profesores, tanto de tiempo como de asignatura, veo aquí que, no sé, estaba hace un momento el profesor Hernández Rosete, no sé si anda todavía por ahí, pero bueno, y grandes colegas que andan también en el ámbito, digamos, de la investigación de la comunicación desde muchos frentes, pues por supuesto que se pueden ensayar algunas respuestas o mejor las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Adelante. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Pamela y para la doctora Mara, y me interesaría saber qué concluyeron de la dispersión de los estudios en comunicación. Voy a retomar ese debate de Fuentes Navarro, no sobre lo que es la comunicación, si es campus, si no es campus, si es disciplina. O sea, ahí no me voy a meter, concuerdo que es una buena idea no pensarse así para poder ir adelante, pero sí me intriga, ¿ustedes qué concluyeron frente a la dispersión? O sea, la comunicación se puede pensar como un bloque de conocimiento, llámese como se llame, en esa dispersión. O sea, si es necesario hacer 3 volúmenes para decir más o menos, bueno, nosotros lo que vemos es esto. O sea, ¿ustedes cómo lo vieron? Y de verdad me intriga, y también los quería felicitar porque es un trabajo monstruoso. Yo sé que llevan años encima de esto, que los autores, incluyendo la que habla, son todo menos fiables. Entonces, les agradezco mucho que nos den esto, porque sí será de un gran apoyo y que justamente permite dar luz sobre todos los debates de lo que es la comunicación, a dónde va y cómo va y de dónde viene, ¿no? Y que si la sociología tuvo 2 grandes padres fundadores que era relativamente fácil de identificar, pues la comunicación no. Entonces me intriga cómo lidiar con la dispersión. Ya, muchas gracias. Gracias, doctora. Yo creo que de ahí viene el título. Como que discutimos mucho el título, y sí, cuando se los enviamos a los autores, sobre todo los que no son de habla hispana, pues les intrigaba mucho esta idea de guerra, ¿no? Porque era como muy bélico y muy confrontacional el asunto. Y creo que es lo que quiere reflejar, esta idea de no poder identificar 2 padres fundadores como en la sociología, sino tener que hacer 3 tomos, y los 3 tomos podemos decir, este señor pues contribuyó con esto, que por ahí también hay una crítica importante de decir, pues ustedes están poniendo puros hombres y no se van a buscar a las autoras mujeres, ¿no? En la realidad no hay madres fundadoras, sino padres fundadores, que también es interesante para la comunicación en ese debate. Pues creo que tiene mucho que decir, pero un poco tratando lo que decía el doctor Guerrero, de alejar la discusión sobre si somos, no somos campo en fermento, campo en consolidación, que ha sido un debate de siempre, ¿no? Y podemos retomar, y es cíclico, que esa es otra de las cosas que también es muy interesante. De pronto es un campo que tiene mucha oportunidad, de pronto es un campo por ahí de los 60, 70, es un campo que está así en el fermento total, después está con mucha oportunidad, después está en la fragmentación, después ya no sabemos si existe o no existe la comunicación, y si tenemos que hablar de una postdisciplina, por ahí está el texto de Weisbord diciendo que si la comunicación debe considerarse como una postdisciplina. No entramos en detalle tanto en la discusión de los 3 volúmenes, porque creo que no era el objetivo. El objetivo era como tratar de presentar todas las herramientas y tratar de transformarlo más en preguntas. Yo creo que le debemos al campo de la comunicación, sobre todo desde América Latina, propuestas teóricas más sólidas, más que casos de estudio independientes y aislados.
Entonces me parece que debe de empezarse a hacer un diálogo, y si ese diálogo entre distintas posiciones requiere hacer todo este recuento histórico, pues se requiere hacer. Si se requiere hacer un diálogo entre distintas disciplinas, pues también se tiene que hacer ese recorrido disciplinar para encontrar las distintas posturas epistemológicas y ontológicas que dan lugar a qué tipo de preguntas de investigación, ¿no? Yo creo que es muy bueno tu punto, pero no creo que haya una respuesta. Creo que y por eso terminó en 3 tomos, ¿no? Porque la idea no era 3 tomos, nunca fue, y nunca lo vuelvo a hacer. O sea, así es como cuando uno tiene un hijo y dice nunca más lo vuelvo a hacer, pues tal cual. O sea, ya no más. No, la idea no era hacer 3 tomos, pero se tiene que hacer por si la idea es recuperar todas estas discusiones. No sé, esa sería mi respuesta a esa pregunta. Pam, no sé si tú quieras decir Sí. algo más y ya con eso vamos concluyendo el seminario. Ok. Bueno, sí, justamente a la respuesta de la doctora Sandra, en mi perspectiva, bueno, evidentemente yo participo pues en esta cuestión de edición y en traducción de algunos, pero pues sí estoy como que al tanto de lo que tiene que ver, y me llama la atención esta idea que mencionas de dispersión. A mí me pareció justamente que esta parte de hacer como que guerras teóricas justifica un poco esta dispersión, en el sentido de que todo, pues esto no es precisamente como una guerra como tal, sino es un encuentro de diversos enfoques, de diversas escuelas y líneas de pensamiento, pero o sea, esta es como que la parte que podría ser la dispersión, bueno, en mi opinión. Y creo que al hacer como que este ordenamiento que se realizó en cuestión de que cada volumen tiene como que sus propias, pues como sus propias temáticas, como muy encontradas, termina también un poco con esta parte de dispersión. Creo que la comunicación en general, la comunicación humana, pues es un todo gigante. Entonces, obviamente, pues existe pues la dispersión no solo pues en términos de la escuela, del campo de estudio o de la academia, sino en general la comunicación como un todo es es hablar de dispersión. Entonces creo que el hacer estos ejercicios como el que se hizo con Guerras Teóricas 1, 2 y 3, se rompe un poquito esta dispersión, en el sentido de que pues cada uno tiene sus temáticas. El primero pues es los enfoques, es retomar los clásicos y de cómo se está viajando de esta parte de los clásicos hacia su adaptación en el siglo XXI. Luego en el 2, igual retomando un poco las escuelas clásicas y las líneas de pensamiento clásicas, y ya partir hacia el 3 de resolver preguntas específicas que se relacionan con los temas actuales. Pues ya es como que ir ordenando o ir estructurando de una forma muy clara, o bueno, a mí me resultó un poco claro, el cómo se estructuraron o cómo se fueron estructurando estos volúmenes. Entonces, como dijo Mayra, no es como que no hay una respuesta específica de si hay o no dispersión, sino que hay en diversos sentidos, pero en otro no. No sé si me doy a entender. Ya lo puedes escribir a Fuentes Navarro. Ok. Excelente. Muchas gracias. También está Fuentes Navarro también está entre nuestros colaboradores, y también tuvimos esa discusión con él, y a ver qué tal. Ahí va esa discusión. Muy bien. Perdón, doctor. Sin duda, una obra que nadie se puede perder. Yo les quiero agradecer, a excepción de que haya alguna otra pregunta, hágala ahora. Pero si no la hay, pues yo quiero agradecer que hayan asistido a este evento. La idea es que tengamos uno cada mes. En la siguiente sesión nos acompañará la doctora Sandra Vera, y también Leti Hernández estarán por aquí también en este espacio. Entonces hacemos la invitación para todos aquellos que nos vean. Próximamente sacaremos también todos los detalles
esta participación. Les agradezco mucho que hayan asistido. Una disculpa por el inconveniente, pero pues bueno, a veces son cosas que potencialmente no podemos controlar. Seremos Son los más... efectos de la comunicación. Sí, claro. Afinaremos nuestras estrategias de seguridad para la siguiente, pero por el día de hoy creo que podemos ir y continuar con nuestras actividades. Que pasen un excelente día. Gracias, doctora Mayra. Gracias, Pamela. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Gracias, gracias a todos por acudir. a todos. Gracias. Gracias. Bye.